Bueno, muy buenas tardes. Quisiera darles una cordial bienvenida a nombre del decano, profesor Manuel Amaya. Aquí lo que vamos a hacer es la segunda sesión de nuestro ciclo de charlas de inicio de año académico. Para presentarles a nuestro invitado de hoy, voy a invitar al profesor Daniel Opazo, quien es director académico de Relaciones Internacionales de la Facultad. Profesor. Muchas gracias. Perdón, ahí. Muchas gracias, Claudio. Bueno, profesoras, profesores, estudiantes, amigas, amigos presentes, les traigo el saludo del decano y junto con sumarme a la cordial bienvenida que ha dado Claudio Castro, quisiera agradecerles por acompañarnos hoy en esta segunda sesión del ciclo de charlas de inauguración del año académico FAU 2022. Este año nuestra facultad conmemora los 70 años de la creación oficial de 3 institutos de investigación, iniciativa impulsada a principios de la década de 1950 por el decano de nuestra facultad, Héctor Mardones Restat, y que de alguna manera marca un inicio de la consolidación de la investigación y el desarrollo en esa área en nuestro quehacer como facultad. Y como también se ha dicho, quisiera presentar a quien nos brindará hoy la charla magistral titulada Creatividad e Investigación, 2 campos, 2 métodos, es decir, el profesor Alberto Sato. Alberto Sato es arquitecto de la Universidad Nacional de La Plata y también de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Historia de la Arquitectura y doctor en Arquitectura por la Universidad Central de Venezuela. Se ha dedicado principalmente al estudio y enseñanza de la historia y crítica de la arquitectura y el diseño, con una obra muy prolífica en artículos, libros y presentaciones en congresos y conferencias especializadas. Asimismo, ha sido profesor en Venezuela, en la Universidad Simón Bolívar y en la propia Universidad Central de Venezuela, en la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia, y en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue también director del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, y en nuestro país, decano de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño de la Universidad Andrés Bello. Bueno, su currículum es muy largo y no quiero ahondar en más detalles, sino que solamente agradecerle al profesor Sato su presencia, nos alegra enormemente y nos enorgullece tenerlo como invitado en el marco de nuestro inicio del año académico, considerando que desde su llegada a Chile el profesor ha sido un actor fundamental en el desarrollo de las discusiones críticas en torno a la arquitectura y el diseño en Chile. Así que muchas gracias y espero que disfruten mucho esta presentación. Bien, buenos días. Antes que nada, bueno, gracias por la invitación. Lamentablemente Manuel no pudo asistir, me avisó, por esas contingencias de la vida contemporánea acerca de ciertos problemas que se hacen presentes en la vida universitaria también. Así que, bueno, le envío mis saludos. Y me enteré además que la mayor parte de los estudiantes que están aquí presentes son de tercer año, ¿no es así? Así que creo que es muy apropiado lo que les voy a decir, porque les plantea una cierta reflexión acerca del tema de la creatividad y la investigación. Cuando la arquitectura se convirtió en profesión liberal, y abandonó su dependencia cortesana, comenzó a enseñarse en la academia. Esto sucedió a partir del siglo XVII en la Académie Royale d'Architecture, que si bien fue de origen real, formalizó la enseñanza hacia sectores progresivamente más anónimos de la población, formando parte entonces de la enseñanza universitaria. La sociedad de ese entonces
no exigió creatividad ni originalidad, sino habilidad técnica y destreza para el dibujo, porque el resto estaba en los manuales de estilo y composición, es decir, que la enseñanza comenzó sin demasiados tropiezos, porque, como se dice hoy, todas eran competencias y conocimientos que se adquirían y producían sistemática y secuencialmente los proyectos. Sin duda que la modernidad habría de trastornar esta tranquilidad proyectual, exigiendo una creatividad que nadie, salvo por imitación, podía alcanzar, como señalaba Quatremère de Quincy en 1853. La imitación, término degradado en el léxico arquitectónico moderno, esconde una realidad muy profunda que subyace en la poética de Aristóteles. La mímesis del arte que se produce en tanto que imita sus propias experiencias, es decir, a su propia historia. Y quizás pueda parecer desilusionante que ninguna obra original en realidad lo es, sino que encuentra sus raíces en obras anteriores o preexistencias de algún tipo. Decía el teórico Giulio Carlo Argan, la arquitectura es un arte metépsico porque se reproduce a sí misma. Descontada la actividad del diseño, cuya propia naturaleza moderna aloja la invención, las otras disciplinas que ocupa esta facultad son destinatarias más directos de estas reflexiones, porque el saber que producen son el complejo resultado de investigaciones y de proyectos. Al respecto, recuerdo un gran amigo, el geógrafo chileno Pedro Cunil Grau, quien obtuviera el premio Letras de Oro de Leipzig en el año 2008, con su libro Geohistoria de la sensibilidad en Venezuela, que abordó una visión extraordinariamente rica y creativa de la realidad física del país. El caso es que, de los conocimientos a los cuales hace referencia el acto creativo, este se hace presente de modo caótico y no sigue un orden lineal, pero también los conocimientos que alberga el acto creativo no se originan necesariamente de su carácter específico profesional, porque los detonantes pueden estar agazapados tras una experiencia amorosa, la lectura de una novela, de un periódico, una visita a un museo, un concierto, etc. Este es el pensamiento divergente, opuesto al convergente lineal. No obstante, la utilización abusiva de la imprevisibilidad y el pensamiento divergente corre el riesgo, como decía Ilya Prigogine, de justificar la ignorancia con el argumento de la complejidad. Muchos que hacen uso de este recurso de la imprevisibilidad, en ocasiones se ponen en estado de levitación a la espera que la idea descienda repentinamente, cosa que difícilmente ocurre o sucede fuera de plazo. Es oportuno recordar al inventor Thomas Alva Edison, que decía, cito, «Ninguno de mis inventos llega por accidente. Veo una necesidad interesante que necesita satisfacerse. Y luego una prueba detrás de otra hasta que sale. El resultado de eso, por cierto, del 1% de inspiración y el 99% de transpiración. Es decir, después de la idea hay que trabajar».
Como mencioné anteriormente, el momento creativo, la ruptura, es instantánea y en buena medida indescifrable. Inefable, decía Le Corbusier. Es el momento de inflexión de una acumulación compleja de conocimientos. La celebración de las rupturas provocadas por un proyecto original, inesperado y sorprendente se ha instalado en nuestras disciplinas desde la modernidad. La ansiedad por la originalidad, por dar comienzo o nacimiento a algo, especialmente contra todo vestigio del pasado, es una motivación que persiste en ingenua actitud refundacional. En efecto, a partir de la modernidad, nuestras disciplinas han centrado sus expectativas en la creación original, más que en la adecuada producción de cosas desde el punto de vista funcional, estructural, económico, ambiental, etc., que bien pueden resultar muy creativas, pero nada originales. Angustiante y agotadora tarea, la impuesta por una actividad que se ocupa permanentemente de producir novedades. Esta primera cuestión que señalé gira entonces alrededor de la angustiosa necesidad de ser original y creativo, y debe ser distinguido de la noción de intuición. Aceptado en principio esta condición ontológica del arquitecto o diseñador, sin duda, ablandado por el mundo posmoderno, la forma que se hace presente, el acto original y creativo, se entremezcla con una forma de pensar, confundiendo el efecto por su causa, porque una idea novedosa que aparece en un instante determinado no necesariamente surge de una intuición o imagen instantánea, sino que es el producto de una disposición, de un ambiente o de una historia personal y colectiva, es decir, de un problema que ya se había instalado pero que no se formalizaba. A mi entender, hay una responsabilidad docente y pedagógica que exige que los proyectos deben ser completamente argumentados y con completa lógica, porque la parte inefable de un proyecto carece de control y no es posible hablar sobre el que no se puede decirse o enseñarse, que es la tarea de la academia. Así, al preguntar sobre cuánto de uno y lo otro, en realidad se está buscando la complicada respuesta a cómo dimensionar la imponderable de un proyecto, porque lo otro, lo argumentado y lógico, es una condición necesaria de existencia de la disciplina, pero no la suficiente. Las articulaciones del conocimiento, el contexto y la experiencia tienen un grado de infinita complejidad que todavía no somos capaces de desmontar. Y esta dificultad no es equivalente a la noción de intuición como síntesis de estas, es solo una imposibilidad. Para no enredar el asunto, aquí no me refiero a la intuición sensible de las categorías kantianas trascendentales de espacio y tiempo. Así, el descubrimiento, el inverire, develar lo que ya estaba en algún lugar y tiempo, no se reduce nunca a una simple lectura de lo real, aún de la más desconcertante, puesto que supone siempre una ruptura con lo real y las configuraciones que ésta propone a la percepción. Si se insiste demasiado en el papel del azar en el descubrimiento científico, el sociólogo Pierre Bourdieu comentaba, cito, como lo hace Merton, en su análisis del serendipity, se corre el riesgo de suscitar las representaciones más ingenuas del descubrimiento, resumidas en el paradigma de la manzana de Newton.
la captación de un hecho inesperado impone, al menos, la disposición de prestar una atención metódica a lo inesperado y su propiedad heurística. Depende de la pertinencia, de la coherencia del sistema de cuestiones que pone en discusión. Cierra la cita. No obstante lo anterior, la inefabilidad, lo que no puede decirse, no necesariamente puede quedar reducido al azar o a representaciones ingenuas de un descubrimiento, sino a sus imágenes, porque lo que no se puede decir, se puede mostrar. Como decía el matemático Wittgenstein, y lo que se ve es instantáneo, y se traduce como producto de la intuición, de tal modo que es posible suponer este vínculo. En el cuento del Aleph de Borges, este relataba, cito, «He visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo. Lo que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es». Cierro la cita. Luego de este desmontaje, ¿qué tendrá que ver la intuición con la creatividad? Pues bien, muchos piensan que una persona creativa es muy intuitiva, debido a que el hecho creativo se produce en un instante de ruptura y la intuición es pensamiento inmediato, sin razonamientos ni métodos que conduzcan a aquel. Esta desarticulación metódica de lo inesperado, que actúa en ambas nociones que analizamos, la intuición y la creatividad, invita a un análisis de los antecedentes que precedieron el hecho. Precisamente, el ejemplo de la manzana de Newton sirve para indicar que la anécdota está respaldada por un tiempo dedicado intensamente a la matemática de la física. Su biógrafo, el de Newton, Stöckli, mencionó dicha anécdota de la manzana de Newton cuando el científico vivía su annus mirabilis entre 1664 y 1667, cuando formuló su teoría del binomio, el método de las fluxiones o cálculo infinitesimal y las dispersiones de la luz y los colores, antes de formular su teoría de la gravedad. Bien podría haber sido una manzana o una pera, y daba lo mismo, porque Newton ya estaba involucrado en el mundo de la mecánica celeste. Entonces habrá que distinguir entre intuición como pensamiento inmediato y creatividad como pensamiento divergente. Siendo este el carácter distintivo de ambas nociones, y Newton fue creativo, no intuitivo. En primer lugar, la palabra intuición denota una forma de actuar con el pensamiento instantáneo y puede corresponder a rutina, porque en general la intuición actúa previendo futuros. En cambio, la creatividad, que carece de linealidad, es divergente y denota un hecho nuevo. Una persona es creativa porque el resultado de sus ideas es novedoso y positiva para la disciplina o conocimiento que trate, sin importar el tiempo que éstas demanden. Diversas lecturas dan cuenta del tema de la creatividad desde múltiples ángulos, apoyados en la filosofía, la neurociencia y el marketing. De todas maneras, el tema común que tratan los autores es el pensamiento llamado divergente, complejo, por la dialéctica bersoniana del par inteligencia e intuición, y cuyos resultados son las ideas innovadoras que nacen en un momento determinado
como ocurre con todos los acontecimientos relevantes. Llama la atención que los análisis se detienen en el momento del surgimiento de la idea y, como tal, se celebran intrínsecos del acto creativo. Esto sirve para exponer que el instante del acto creativo es el momento de un quiebre de linealidades discursivas que resulta de haber configurado un conjunto de imágenes síntesis de procesos cognitivos más amplios, profundos y prolongados que aquel instante feliz e iluminado. Y por esta razón es frecuente confundir intuición con creatividad. Es desde estas premisas donde la formación universitaria de las disciplinas creativas encuentra un marco de referencia. Sin duda, las competencias y destrezas proporcionan eficaces herramientas para resolver problemas concretos que, en cierta medida, garantizan empleo inmediato. Debido a que el imaginario considera que la utilidad de los estudios reside en la capacidad de responder eficazmente a una demanda técnica inmediata, porque fuera del campo educativo formal nadie espera perder tiempo y dinero en enseñar, afirmando que para eso están los institutos y universidades. El equívoco es asumido en las condiciones del mercado laboral actual y los centros de formación ceden ante esta presión orientándose hacia competencias y destrezas, so pena de parecer ineficaces. Es aquí donde es necesario preguntarse si la universidad está destinada a estos propósitos. Si así fuera, surge la otra pregunta acerca de la pertinencia universitaria y el paradigma pedagógico de aprender a aprender. Bajo este paradigma, es probable que estos conocimientos fundamentales no conduzcan a las soluciones de un problema específico, pero este paradigma prepara, en primera instancia, para formular preguntas, no para resolverlos. Así como se ha dicho que la universidad es la conciencia crítica de la sociedad. Está generalizado que la producción de conocimiento se realiza a través de la investigación. Brevemente, así como la creatividad es un término moderno asociado al desarrollo del capitalismo, tal como lo pensara Schumpeter, la investigación también es un término moderno. El asunto es que desde el comienzo de este periodo histórico ambos incursionaron en nuestra disciplina y de la investigación existen sobreentendidos que deberían ser aclarados en beneficio de ambos. Si la investigación es una actividad orientada a la producción de conocimiento, el positivismo, con su epistemología, aseguró esta producción en el campo científico desde el siglo XIX y se convirtió en un verdadero modelo. Luego, en el siglo XX, la llamada investigación cualitativa permitió producir conocimiento introduciendo las variables de registros de ideas, pareceres y sensaciones que permitieron mayores alcances a la producción de conocimiento en las áreas sociales. Ambos exigen al menos dos condiciones: sistematicidad y secuencialidad. También es preciso reconocer preliminarmente que en nuestras disciplinas la investigación es absolutamente necesaria, en los campos históricos, tecnológicos, ambientales, geográficos, instrumentales y otros, que abordan el conocimiento de materias donde prevalece la posibilidad de sistematizar y organizar. En fin, para tratar el tema específico de la investigación existe amplia bibliografía y mucha producción que aquí no corresponde mencionar. Lo que sí interesa es la relación entre investigación y proyecto, no como elementos complementarios, que de hecho lo son de modo imprescindible, sino como posibilidad del proyecto por la vía de la investigación.
Si de esto se trata, asistimos a un positivismo al menos anacrónico que pretende, como ocurrió con las metodologías sistemáticas de diseño de los años 60, que en nombre de la cientificidad de los actos, negar las imprecisas y subjetivas raíces prácticas de la arquitectura o el diseño. Considerando que el ser humano tiene más de una forma de producir conocimiento, hay que despejar el mito de que la investigación es la única manera de lograrlo. En efecto, si su finalidad es descubrir, develar aquello que estaba oculto, saber qué origina una acción sobre las cosas, animales y o personas, conocer cuáles son las leyes de determinado comportamiento natural o humano, podemos convenir que por nuestra propia naturaleza disponemos de múltiples formas de acceder al conocimiento. Ante semejante enigma, la investigación es insuficiente. No solo esto, el conocimiento como resultado de aquello deberá buscar y reconocer más caminos, así como dudar de su rol, poéticamente expresado por el poeta Eliot, cito, que decía: ¿dónde se halla la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento? ¿Dónde se halla el conocimiento que hemos perdido con la información? Así, como síntesis, creatividad e investigación intentaron reducirse en proyecto de investigación, o como proponen algunos, investigación proyectual. Investigar proyectando o proyectar investigando no reconocen a la naturaleza distinta de la producción de conocimiento porque ambas actividades lo producen. La persistencia del tema, denominado tesis proyectual, o más bien investigación más proyecto, colocó al proyecto como la síntesis y el resultado de un proceso razonado y bien fundado, como dicen los científicos, o como conclusión necesaria, y se basa en un equívoco porque en realidad ambos, tesis y proyecto, son de naturaleza distinta. Pues una tesis apela a su demostración y un proyecto instala mundos, como todo acto creativo. Una tesis apela a la investigación como metodología para su demostración. Un proyecto instala un modo de habitar el mundo, un modo de vivir. En definitiva, la denominada investigación proyectual niega los procesos divergentes. Creo que un ejemplo que contribuyó a la confusión fue uno de los tantos aforismos y sentencias de Le Corbusier, maestro incuestionable de la arquitectura universal del siglo XX. En muchas oportunidades, Le Corbusier mencionó la recherche-passion, pero a lo largo de su documentada obra escrita, dibujada y construida, no hay indicio de ninguna metodología sistemática que caracterice a una investigación. Se trataba de lo que en buen romance quería decir búsqueda impaciente y no investigación paciente. Curiosamente, Le Corbusier denominó al atelier de la recherche-passion a su taller de trabajo ubicado en las plantas superiores de su apartamento ubicado en el 24 de la Rue Nougatier de Colly, que habitó desde 1934 hasta su muerte, donde desordenadamente coexistían trabajo de pintura, objet trouvé, dibujos, maquetas y todo el instrumental y materiales para su confección. En este ambiente, para contribuir con la confusión, escribió, cito: una planta ha dispuesto en orden los órganos, creando así un organismo bien organismos. Los órganos deben ser calificados, son diferentes los unos de los otros de modo específico.
¿Cuáles son estos órganos? Un pulmón, un corazón, un estómago. La misma cuestión en arquitectura. Hablo de organismos, ciudades industriales, unidades habitacionales, ciudades lineales, etc. Reclamo para todos sol, espacio verde y resolver el problema de una circulación fácil y clasificada. Biología es la gran palabra que hoy ha entrado en el mundo arquitectónico y urbanístico moderno. Cierro la cita. Este interés podría arriesgarse de poético por la biología, es parte de su recherche, pero convengamos que de esta manera Le Corbusier jamás ganaría un Fondecit. Todavía insondable, el proyecto se mantiene dentro de las indeterminaciones y la incertidumbre. Por conocido, no deja de tener valor la cita de Freud, quien decía que la naturaleza del logro artístico es para nosotros psicológicamente inaccesible. Estos lugares comunes, esta especie de vulgata distinguida que citaba Pierre Bourdieu, ejemplifican el acuerdo social que el acto creativo fue y es inefable. Se podría establecer una analogía del proyecto arquitectónico con la producción de saberes en el campo de las humanidades. El riguroso procedimiento de la llamada investigación o tesis y cuyas exigencias son procedimientos razonados, aplicados al proyecto en general, arribaron a resultados proyectuales desalentadores. Y en general, el procedimiento de búsqueda de información acerca de un asunto y su estado del arte, como etapa preliminar del acto creativo, supone la construcción de un contexto que se suma a los formativos y heredados de quien proyecta. Es frecuente denominar investigación a la búsqueda de dicha información, pero sus múltiples entradas impiden la formulación rigurosa del conjunto de hipótesis que personalmente hay en juego. En un todo de acuerdo con las exigencias metodológicas que exige lo que se da por llamar investigación. Por esta razón, este procedimiento debería denominarse con menor imprecisión simplemente como búsqueda, que es más abierta, imprevisible y caótica. Es esa recherche a la que se refería Le Corbusier. En la ciencia, dice el matemático Schrödinger, la mente no ha podido abordar esta gigantesca tarea en el recurso simplificador de excluirse a sí mismo, de omitirse de su concepción conceptual. Es decir, la ciencia, para explicar los fenómenos del universo, debe simplificar. El arte lo hace problematizando. De este modo, se sale al encuentro de nuevos paradigmas pedagógicos, de una epistemología que señala que la experimentalidad proyectual, basado en problemas y preguntas, constituye un modo de conocimiento y un campo de innovación. Así, inadvertidamente, los estudiantes con sus proyectos podrían ser productores de conocimiento. En cuanto al problema de la investigación que nos ocupa, la ciencia moderna secuestró el método medieval de la experimentalidad, que no tenía otro rumbo que dar cuenta de la existencia de Dios. Como lo piensa el filósofo Agamben, la experiencia fue reemplazada por el conocimiento. A partir de Galileo, adquirió carácter de verificación de hipótesis menos trascendentes, vinculados con el mundo físico y no con la existencia de Dios, y se constituyó en método científico. No por esta razón que Galileo fue forzado a abjurar ante el tribunal inquisidor, pero se podría convenir que era razón suficiente. No obstante, si interrogamos acerca de su esencia, la experimentalidad es una forma de conocimiento sin que la preceda una teoría. Empleando el mismo expediente, es necesario aclarar que el diseño o el proyecto no se reduce a una operación de resolución del problema. Al respecto, el arquitecto Peter Rowe
reflexionaba, cito, antes de continuar, sería bueno hacer frente a un punto que en general se presenta tan pronto se introduce el aspecto creativo en una discusión como resolución de problemas. Después de todo, se podría afirmar que diseñar es mucho más que la mera resolución de problemas. Este tipo de situaciones son especialmente patentes cuando el objeto que se trate de estudiar es un sistema social, que además incluye al sujeto y en cuanto tal no deriva de leyes generales, sino de la articulación de estas con la historia y las costumbres. De este modo tenemos un modelo orientado al conocimiento que, sin embargo, no presupone la existencia de una teoría, salvo que sea unificadora, pero tampoco de una búsqueda. Hasta aquí he tratado de ampliar y quizás aclarar algunos enunciados iniciales que había planteado en un librito del año 2015, estimulado, como decía Nietzsche, por esa necesidad imperiosa del conocimiento. En sintonía con la idea de originalidad aquí tratada, esta charla no es original, ni pretende serlo, pero aquí se entregan algunas observaciones a la manera de obra abierta, que está en permanente estado de interrogación. Para completar la idea, cierro con una cita de Hermann Hesse, que en su libro Siddhartha señaló: buscar significa tener un objetivo, pero encontrar significa ser libre. Gracias. Insististe en esas ideas de alguna forma que están también incubadas en el hecho de pensar divergentemente, que estaba ahí en Le Corbusier, estaba en sus textos, está en sus revistas, esta idea de trabajar imágenes, textualidad no lineal, asociativa, muchas veces de relación. Y de alguna forma, pero los estudiantes pueden recoger también esa intención de tu parte. Y otra cosa también que vincula a la recepción que ojalá los estudiantes hayan tenido, que es algo que yo siempre apelo y a lo que llamo y de alguna manera también personalmente aspiro, que es a la erudición en la elaboración, en la articulación de una conferencia de la naturaleza que nos está dando hoy, trayendo citas desde la filosofía, desde el cálculo newtoniano, desde la epistemología, ¿no es cierto?, para construir esta discursividad que va directamente hacia la creatividad e investigación del proyecto, como tú mencionas. Eso también ahí yo creo que es algo importante que los estudiantes puedan hacer notar de esa erudición que te permite traer en esa articulación, ¿no es cierto?, distintas disciplinas. Y en ese sentido, ya que lo mencionas, ¿no es cierto?, desde un punto de vista así, no sé, tú me dirás o me lo aclararás, crítico a todo el pensamiento sistémico que se da, ¿no es cierto?, segunda mitad del siglo XX, pienso particularmente Christopher Alexander, ¿no es cierto?, pienso también metabolismo japonés, que de alguna manera se engloba o se enmarca en teorías mayores, teorías sociológicas, pienso Luhmann, sistemas, ¿no es cierto?, social, o la explicación por medio de la lógica de los sistemas, que en algún momento se ve también de alguna forma complementado o de manera antagónica con ciertas propuestas que producen crisis en esta conformación de un pensamiento moderno como el Archigram, o que incluso van en una postura más radical como puede ser Constant, que le produce una tremenda crisis al urbanismo moderno desde propuestas artísticas, pero que también, o sea, se enmarcan en el caso de Constant en el situacionismo, que de alguna manera genera crisis también al estructuralismo como modelos macros de pensamiento.
en los estertores de la modernidad. Entonces, la duda mía, o tu apreciación, me gustaría saber respecto a qué modelos macro de pensamiento hoy estarían de alguna manera en pugna o complementándose y que tuvieran una incidencia en el desarrollo de las prácticas proyectuales, entiéndase arquitectura, diseño. O si eso, ¿no es cierto? O si hay una separación de estos modelos macro de pensamiento que podrían estar en pugna, una dialéctica permanente, con las disciplinas proyectuales. Mira, antes que nada quería pedir 2 disculpas, así como la ministra Siches. Me olvidé los lentes, no podía leer bien y no podía expresarme claramente porque no puedo hablar bien, no me siento cómodo con la mascarilla. Si la conferencia fuera la semana que viene, por ahí podría darla mejor. A lo que tú haces referencia, que me parece que es como el núcleo del problema, es digamos que la pérdida de fe o de confianza en el modelo general, ¿no? Es decir, cuando se empieza a plantear un sistema general del conocimiento, la complejidad que tiene es tal que hace imposible abordarlo. Así que yo me remitiría a concentrar un solo aspecto de este problema complejo, que tiene su grado de complejidad también, ¿no? Que es el tema de la creatividad, que no está referido a los sistemas lineales, ¿no? Cuando uno habla de un método, en general se refiere a un sistema lineal, a menos que uno diga que el caos es un método, ¿no es cierto? Pero si no, es muy difícil que nosotros podamos, a partir justamente de los actos creativos que son divergentes, laterales, etcétera, que podamos regular eso. Ya el mismo Freud había reconocido, a principios del siglo XX, que eso es una cosa indescifrable. Para un psicólogo que era indescifrable. Por lo tanto, inclusive dentro de la mente del que realiza el acto creativo, es muy difícil de verbalizar. Por eso yo hice hincapié no solamente en lo que decía Wittgenstein, ¿no?, acerca de que no se puede hablar, sino lo que dice especialmente Le Corbusier, que yo creo que todavía hay que seguir investigando. Le Corbusier pues es un maestro que tiene una dimensión que todavía no logramos capturar, ¿no es cierto? Cuando él habla de lo inefable, habla de lo inexpresable verbalmente, pero que sí existe, ¿no? Pero que no lo podemos verbalizar. Es una emocionalidad que no se puede verbalizar. Y buena parte de la arquitectura y los procesos creativos de la arquitectura radican en eso. Es muy difícil cuantificar la calidad de una arquitectura. Hay una emocionalidad en la cual, que se comparte culturalmente, que uno dice finalmente, bueno, la Ville Savoye es una extraordinaria obra, ¿no es cierto? Es decir, a menos que todos se coman el cuento, ¿no? Como justamente, ya que hablaste del situacionismo, como decía Guy Debord, ¿no? Por ahí yo les vendo la pomada que la Ville Savoye es buenísima y todo el mundo va y se la cree. Pero no, se trata de que hay una emocionalidad que es colectiva. Se enfrentan a la obra y reciben cierto tipo de emociones que son compartidas. Eso es una clave, digamos, que uno la acepta, pero que le resulta muy difícil de descifrar, ¿no? Yo cuando en una oportunidad esperaba que la restauraran, me fui a la Ville Savoye y estaba lleno de estudiantes japoneses, o chinos, qué sé yo. Estaba rodeado de estudiantes orientales. Que el estudiante oriental respecto de la cultura occidental tiene una relativa distancia, ¿no? Y estaban algunos sentados dibujando, otros estaban caminando alrededor y muchos otros lloraban. Yo me quedé totalmente sorprendido porque dije que perdieron, ¿qué les pasó a esta gente?
había una emocionalidad que en la discreción oriental se traducía simplemente en lágrimas, pero que era una experiencia emocional que tenían ellos. Nosotros cuando proyectamos en arquitectura, en definitiva, estamos tratando de salir al encuentro entre nuestra experiencia y la emocionalidad del otro, ¿sabes? Así que yo me quiero referir a la creatividad, digamos, tratando de despejar algunos mitos, ¿sabes? Con respecto a la intuición, con respecto a la investigación, etc. Tratando de exponer al desnudo el término creatividad, ¿sabes? Que yo además trato de practicarla en un taller, etcétera. Pero yo creo que se trata básicamente de eso. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, antes que nada aviso que todo lo que tú mencionaste, de alguna manera, demuestra que la arquitectura es un arte metépsico. No puede prescindir de su pasado. Todo lo que tú citaste son experiencias históricas que se van acumulando, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, solamente digo que no hay método posible, en tanto que el método trata de organizar linealmente una explicación. ¿Sabes? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Totalmente abierta a la ¿Con alguna duda? Si alguien quisiera aclarar algo, traer una referencia que ustedes no conocían y que les haya llamado la atención. Sin ninguna timidez. Aprovechando, profesor Sato, que hay una gran cantidad de estudiantes y el curso que nosotros vemos es sobre procesos de diseño, creatividad, procesos de diseño, proyecto y creatividad. Usted se refirió bastante, por supuesto, a la materia, creatividad y procesos divergentes. Así que en ese sentido me gustaría ver si puede ahondar un poco más en la forma en la que usted entiende esos procesos divergentes y particularmente, porque ha salido harto en las discusiones que hasta ahora hemos tenido, tampoco hemos tenido muchas clases, estamos iniciando el año, el rol que para los estudiantes tiene el uso de recursos cognitivos como el uso de analogías o metáforas en el desarrollo de sus proyectos en taller, entendiendo que estos recursos cognitivos gatillan parte de esos procesos divergentes y por supuesto conociendo la experiencia que usted tiene. No, viste que yo cité una experiencia amorosa, un concierto, o sea, digamos, como arquitecto uno no puede ser indiferente al mundo real y al mundo emocional. Nada le es indiferente a uno. En muchos casos, y yo sigo bastante de cerca la experiencia de un arquitecto, él junto con otros arquitectos en el mundo, lo que organiza son como atlas de imágenes que recogen de una manera absolutamente accidental. Las van guardando, como si fuera su propia memoria. Y en algún momento se gatilla una de las imágenes que había quedado ahí, ¿no? Eso es extraordinario porque me estoy refiriendo a Smiljan Radic, ¿no? Él escribió, se publicó, no lo escribió el Bestiario, que casi es lo mismo que la trayectoria que inicia Avi Barbour en el Atlas Mnemosyne, ¿no es cierto? Es decir, el Atlas Mnemosyne de principios del siglo XX. Se hace una colección de imágenes que se van acomodando de una manera accidental, pero alguna de ellas, en el momento de tener que hacer un proyecto, explota, se hace presente, ¿no? Entonces, es interesante caminar con este arquitecto porque uno pasa por encima de la tapita de una Coca-Cola y él no. La mira, se detiene, etc. Es decir, porque no le es indiferente, ¿no? Eso que tú dices, entonces, es cierto, que uno empieza a recoger, o por analogía, por casualidad, por emocionalidad, por lo que sea, imágenes. Porque nosotros como arquitectos, como dije antes, trabajamos con imágenes, ¿no? Sin que nosotros organicemos a la sociedad, como decía Martin Jay,
¿no? Escópica, ¿no? O sea, no todo es así, pero nuestra proyectualidad sí es así, ¿no? Es decir, nosotros digamos, no traducimos un poema, nos inspiramos en un poema, que es distinto, ¿no? O sea, no hay una transcripción del poema, sino que hay una inspiración que en muchos casos no guarda estrecha relación con el poema, sino que gatilló algo ahí, ¿no? Eso es lo interesante. Anoche vi por televisión una entrevista que se le hizo a Landerreche, que no tiene nada que ver con la arquitectura, ni fue el presidente de Codelco, ¿no? Un tipo realmente inteligente, y cuando el periodista le pregunta, bueno, que el valor agregado del cobre podría ser una salida para el desarrollo del país. Y él dice que no es así la cosa, porque el valor agregado del cobre da una rentabilidad muy baja. Pero con la plata que gano del cobre, a mí se me pueden ocurrir otras ideas, ¿no? Y eso es lo interesante. O sea, cómo se van asociando otras situaciones, ¿no? Que tienen un origen que por ahí después se va independizando, hasta llegar el momento en que se empiezan a producir, por ejemplo, fertilizantes, sin que el fertilizante tenga ninguna vinculación ni técnica ni científica con respecto al cobre, ¿no es cierto? Pero gatilló, ¿no? Por esa razón, dentro del taller, nosotros a lo que apelamos, más allá de hacer un atlas, de recorrer y recoger imágenes de su trayecto, sino que además de eso, creer mucho en la experimentalidad, ¿no? Como decía Gambem, el conocimiento sustituyó la experiencia, ¿no? Entonces, cada vez nos hacemos más abstractos y nos desconectamos más con la realidad porque confiamos en que el conocimiento sustituye a la experiencia, ¿no es cierto? Es decir, eso es un fenómeno bastante interesante y muy contemporáneo, además, de no experimentar la vida como es, sino leerla, ¿no es cierto? Así que me parece que sí, efectivamente, cuando tú manejas un taller, es interesante decirle a los alumnos estar abiertos y recoger y saber experimentar, es decir, no transcribir lo que se ve, sino, digamos que, sensibilizarse frente a lo que se ve, ¿no? Así que yo creo que va por ese lado, ¿no? Más bien. No sé si me expresé bien, pero va por ese camino. Ya. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No, quizá haya sido un planteamiento un poco cerrado, hermético, Yo creo complicado. que fue, si me permite, súper interesante, muy desafiante. Creo que un poco, quizá la línea de lo que planteaba el profesor Vera, me parece que hay bueno, además de toda la charla, hay unos dos que me interesan también, juicio menos, en esta distinción que usted ha hecho entre intuición y creatividad. O sea, la idea de la introducción que menciona Rodrigo. En el fondo, querés saber, yo lo digo de una manera poco elegante a mis estudiantes, digo, nosotros, la convicción, puedo estar equivocado, pero que nosotros imaginamos a partir de lo que conocemos, no de lo que ignoramos. Por lo tanto, el conocer en esta lógica de autorreproducción a partir de su historia, que caracteriza una disciplina, y si podemos aventurar que la arquitectura lo fuese, tiene que ver no con tomar la historia de la arquitectura como la única fuente, hacerla dialogar con la experiencia. Pero uno no puede, a propósito cuando tú hablas de las metáforas, las analogías, me acordé de experiencias poco felices que suelen ser caricaturas de nuestra escuela, ¿no? Porque somos más viejos. No sé, la alusión a figuras que no son arquitectónicas para explicar un proyecto, la grieta, la banana, el paraguas, pero todas esas cosas pueden tener un correlato arquitectónico. El paraguas, uno puede estudiar una bóveda, puede conocer ejemplos de historia de arquitectura y poder luego imaginar y tratar de escribir un proyecto y enunciar las ideas a partir de elementos de arquitectura, no de otras cosas que no lo son.
Yo creo que para mí, bueno, va a quedar grabado esto y ojalá yo se lo voy a referir a mis estudiantes, creo que es una charla súper motivadora y con esto complemento y cierro lo que quería decir. Yo también agradezco que usted haya hecho referencias, como también subrayó Rodrigo, a campos, o sea, obras de la literatura, de la sociología, etcétera, porque hoy yo creo que vivimos en una especie de momento post-letrado que nos pone muchos desafíos como profesores, ¿no? De poder, no en la lógica de conversar en una especie de lenguaje de jerga que está por ahí arriba y que es inaccesible, sino de poder efectivamente sacar el mayor partido posible a este espacio que tiene, que no, quizá no lo valoramos, ¿no? O sea, bueno, más allá de lo que cuesta para los estudiantes entrar a la universidad y obtener un título, el poder que la sociedad provee este espacio a duras penas, en algunos casos, sacarle partido tratando de aprender lo máximo, no de pasar, no pasar por lo menos, sino de estar. Sí, claro. Bueno, le agradezco mucho su Sí. La mayoría entonces son alumnos de tercer año, ¿no? Es decir, que están en la mitad de la carrera. Y son momentos muy ricos porque yo creo que estudiar en una universidad en general, es un privilegio, porque es el lugar de la experiencia, el único lugar donde se pueden equivocar sin que les cueste la vida, ¿no es cierto? Es decir, porque además con la experiencia se aprende mucho, además con la experiencia uno arriesga, se aventura y descubre mundos, descubre nuevos mundos. Así que comparado con una persona que está metida en otro tipo de actividades, yo creo que ser estudiante universitario es un privilegio, es un auténtico privilegio. Así que sáquenme el provecho a esto, ¿no? Porque cada vez cuesta más. Lo digo en plata además, cada vez cuesta más, ¿no? Así que saquen el provecho porque además en la carrera de arquitectura la experimentalidad, no la norma, no la regla, no la sistematicidad, sino la libertad justamente, es la que está en juego. Así que es importante, ¿no? Ya. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes.